Hola, buenas tardes alumnos. Vamos a ver y hacer un pequeño repaso sobre la multiplicación y división de los numeritos, ¿sí? Entonces arrancamos. Los números que intervienen en una multiplicación y en una división tienen nombres especiales. A ver, recordemos un poco esto. Supónganse que en una multiplicación tenemos 2 por 3, que es igual a 6, ¿no? Estos dos numeritos de acá reciben un nombre, y ese nombre es factor, o bueno, como estoy hablando de estos dos, son los factores, ¿sí? Y el resultado final, es decir, el resultado de multiplicar estos dos factores justamente, es el producto, ¿sí? Que sería este 6. Entonces, si yo, por ejemplo, hago 2 por 4, serían los factores, y el resultado, que es 8, sería el producto, ¿sí? Y en una división pasa lo mismo. Supónganse que tenemos 11 dividido 4. Entonces, ¿cómo resolvíamos esta multiplicación? Buscábamos un número que multiplicado por este 4 me dé 11 o se acerque al 11. Entonces a mí se me ocurre por el 2, ya que si lo hago por 3 me da 12 y se pasa, ¿no? Entonces 4 por 2, 8. Y 11 menos 8, 3. Y cada uno de estos numeritos recibe un nombre. El 11 es el dividendo, mientras el 4 es el divisor, el 2 es el cociente, perdón, y el 3 es el resto, ¿sí? Bien, ahora habiendo repasado un poco los nombres de cada numerito en una multiplicación y división, vamos a las propiedades de la multiplicación primero, ¿sí? Recordemos que una de esas propiedades es asociativa, ¿sí? Asociatividad. Una de las propiedades de la multiplicación es que esta operación es asociativa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo cambiar el orden de los paréntesis, por así decirlo. Es decir, puedo agrupar este 5 con este 12, multiplicarlos y después multiplicar por 4, y va a ser lo mismo que si yo agrupo el 12 y el 4, por otro lado, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, yo acá lo que hice fue resolver cada uno por separado para que vean que da lo mismo. 5 por 12 me da 60. 4 por 60 me da 240. Ahora, ¿qué hago? Primero, lo que hice fue agrupar este de acá para que vean que da lo mismo. 12 por 4 me da 48. Y si hacemos 5 por 48 me da 240. ¿Sí? Después está la disociativa. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo expresar uno de los factores, ¿sí?, como un producto de otros factores. ¿Qué quiere decir esto? A ver, tengo 7 por 24. Entonces yo a este 24 lo puedo expresar como una multiplicación de otros dos numeritos. Como por ejemplo, puse 2 por 12. ¿Por qué? Bueno, porque 2 por 12 me da 24, ¿sí? Yo no cambié esto. Lo expresé de una forma distinta, pero que simboliza lo mismo. Fíjense, 7 por 24 me da 168. Ahora voy a hacer esto. 7 por, y pongo paréntesis, 2 por 12, 168 también. ¿Ven que es lo mismo? Y esta no es la única posibilidad. Por ejemplo, podría poner 3 por 8, ¿sí? Porque justamente 3 por 8 me da 24. Esa es la propiedad disociativa, ¿sí? Ahora vamos con la conmutativa. A ver, ¿qué era la conmutativa? Tengo dos o más números multiplicándose, ¿sí? Y la propiedad me plantea que puedo alterar el orden de estos factores, que el producto no va a cambiar, es decir, el resultado final va a ser el mismo. La famosa frase de el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiere decir esto? 6 por 8 es lo mismo que hacer 8 por 6. Yo tengo, por ejemplo, más numeritos. 2 por 3 por 5. Es lo mismo que hacer 5 por 3 por 2. Es decir, yo puedo poner el orden que quiera en la multiplicación total. Es conmutativa, ¿sí? Siempre me va a dar el mismo resultado, no importa. Y ahora vamos al elemento neutro. A ver, ¿qué significa esto? El elemento neutro es aquel numerito que al realizar la operación, en este caso es una multiplicación, ¿no? Al realizar la multiplicación de, por ejemplo, 2 por ese número me da el mismo número. Entonces, el elemento neutro en la multiplicación es el 1, ya que si yo hago 2 por 1 me da 2, 5 por 1, 5, 7 por 1, 7, ¿sí? El elemento neutro es aquel que yo opero con ese y me da como resultado el mismo número con el que lo estoy asociando, por así decirlo. Yo hago 30, ¿no?
¿por qué número les devuelve el mismo numerito? Y 1, ese es el elemento neutro, ¿sí? Bien, y ahora vamos a ir a las propiedades de la división. Bien, seguimos con las propiedades de la división y vamos con la propiedad fundamental de esta operación, ¿sí? Recordemos, vamos con el ejemplo que puse antes, 11 dividido 4. Recordemos, este era el dividendo, divisor, cociente y resto. Lo que hice fue asignarle a una letrita, ¿sí?, a cada numerito. Como acá se repite la D, le puse D mayúscula a este 11 y D minúscula a este de acá. La propiedad fundamental me plantea lo siguiente. El dividendo, ¿sí?, que lo puse con D mayúscula, es igual al divisor por el cociente más el resto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo hice esta división, ¿no? Y para saber si está bien, lo que tengo que hacer es lo siguiente. El 11, que es el dividendo, tiene que ser igual al divisor, que en este caso es 4, por el cociente, que en este caso es 2, más el resto, que en este caso es 3. Si yo hice bien la división, se tendría que cumplir esta propiedad fundamental. Entonces fijémonos, si nos da efectivamente 11, esto de acá, 4 por 2, 8, y 8 más 3, 11. Sí se cumplió, por lo tanto lo que quiere decir esto es que hice bien la división, ¿sí? Esa es la propiedad fundamental de la división. Ahora vamos a la siguiente propiedad, que básicamente es la propiedad no conmutativa. No conmutativa. ¿Qué quiere decir esto? La propiedad no conmutativa, justamente la misma palabra lo dice, significa que la división no es conmutativa. ¿Qué quiero decir? A ver, recordemos, el orden de los factores no alteraba el producto, ¿no? Eso era la de la multiplicación. Yo hacía 6 por 4, era lo mismo que hacer 4 por 6. Pero en la división no funciona así. Tengo 4 dividido 2, no es lo mismo, es distinto, ¿sí? Este símbolo significa eso, no es igual o es distinto a 2 dividido 4. Entonces, fíjense, 4 dividido 2 me da 2. Y 2 dividido 4, ¿sí? Fíjense, me da un número con una coma, ¿sí? Me da 0,5. Es un número que tal vez vieron, tal vez no, que van a trabajar más adelante, vamos a trabajar nosotros después, pero lo que quiero llegar con este ejemplo es que no es conmutativa, no es lo mismo hacer 4 dividido 2 que 2 dividido 4, ¿sí? Ahora bien, elemento neutro. Tiene elemento neutro y ese también es el 1. Recordemos, el elemento neutro es aquel numerito que al operar con otro me da como resultado el mismo número, ¿sí? ¿Qué quiero decir? 20 dividido, ¿qué número les da 20? 32 dividido, ¿qué número les da 32? 100, por ejemplo, dividido, ¿qué número les da 100? ¿Sí? El número, justamente, que tendríamos que poner en los tres casos, es el elemento neutro. Y es el 1. ¿Sí? Porque cualquier número dividido por 1 me da como resultado ese mismo número. ¿Sí? Entonces el elemento neutro en la división es el 1. ¿Sí? Bien. Y por último vamos a ver, no sé si es tanto una propiedad, pero a trabajar un poco con el 0. A ver, sabemos ya que cualquier número dividido por 1 me da ese mismo número. Pero ahora, ¿qué pasa con el caso del 0? Por ejemplo, tengo 0, ¿no? Mi primer caso. 0 dividido 5. ¿Cuánto da esto? A ver, si yo lo llevo a la división que normalmente hacemos nosotros, sería de esta forma, ¿no? 0 dividido 5. Y yo les pregunto, ¿se puede resolver? Sí. ¿Por qué? A ver, hay que buscar un número que multiplicado por 5 les dé 0. ¿Y cuál es ese número? El mismo 0, ¿no? 0 por 5, 0 al 0, 0. Y ahí se termina la cuentita, ¿sí? Si lo quieren, lo podemos hacer en la calculadora. 0 dividido 5 me da 0. 0 dividido 80 me da 0. 0 dividido
51 me da 0. 0 dividido 1562, 0. Esto es una propiedad. Cualquier número, ¿sí? Dividido, 0, perdón, dividido por cualquier número, siempre me da como resultado 0. ¿Sí? No importa cuán grande sea ese número, siempre va a ser 0. Pero, cosa contraria es si fuese al revés. Es decir, 5 dividido 0. ¿Por qué? A ver, vamos a llevarlo otra vez así. Y yo les pregunto, 0, ¿por qué número les da 5? Y por ninguno. Porque si yo hago 1 por 0 me da 0, 2 por 0, 0, 4 por 0, 0, 5 por 0, 0. Entonces esto no existe, no tiene resultado, ¿sí? Si justamente lo hacemos en la calculadora, van a ver que me dice math error, matemática error. No existe esto. Entonces, si tenemos un caso así, un número dividido por 0, directamente ponemos que no existe, ¿sí? Y por último vamos a ver dos de las propiedades de distribución, ¿sí? La distributiva con respecto de la multiplicación y de la división. Entonces vamos con la propiedad distributiva de la multiplicación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 5 por 2 más 4 entre paréntesis. Entonces, cuando tenemos este caso, ¿sí? Esto significa que la multiplicación está, en realidad este 5 está afectando a todo esto de acá adentro. Y lo que podemos aplicar es distributiva, es decir, distribuir este 5 hacia el 2 y hacia el 4, ¿sí? Recalco algo, la distribución por lo general siempre la hacemos de izquierda a derecha, ¿sí? Como cuando leemos cualquier libro, diario, cualquier cosa, siempre de izquierda a derecha. Entonces, nos quedaría 5 por 2, ¿sí? Porque en el medio hay una multiplicación. Ahí estoy aplicando la propiedad distributiva, más 5 por 4. Entonces, estas dos expresiones son la misma. A ver, veámoslo, verifiquémoslo. Primero voy a resolverlo, ¿sí? Sin el paréntesis. Perdón, resolviendo primero lo que está dentro del paréntesis y después multiplicándolo por 5. 2 más 4, 6. Y 5 por 6, 30. Ahora vamos a ver si da el mismo resultado distribuyendo. Que sí lo va a dar, ¿no? 5 por 2, 10. Más 5 por 4, 20. Y 10 más 20, 30. ¿Ven que da lo mismo? Ahora, otro ejemplo. Imagínense que lo tenemos al revés, ¿no? Supónganse, lo pongo acá abajo. 2 más 1 por 3, supónganse, ¿no? Entonces puedo aplicar distributiva. Y siempre de izquierda a derecha. A ver, aclaro algo acá. En la multiplicación, ¿sí? Podría hacer esto, 3 por 1 y 3 por 2, ¿sí? ¿Y cuál es el motivo de eso? ¿O por qué? Y es porque la multiplicación es conmutativa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo podía hacer 2 por 3, que era lo mismo que 3 por 2. En la multiplicación, la distributiva la puedo hacer en el orden que quiera, por así decirlo, ¿sí? Pero les recomiendo que siempre lo hagamos de izquierda a derecha, porque en la división siempre lo tenemos que hacer en ese sentido. Ahora después lo vamos a ver. Entonces me quedaría 2 por 3 más 1 por 3. Y fíjense, queda lo mismo. Resuelvo primero lo que está dentro del paréntesis y después lo multiplico por 3. 2 más 1, 3 por 3. 3 por 3, 9. Voy acá. 2 por 3, 6. Más 1 por 3, 3. Y 6 más 3, 9. ¿Ven que da lo mismo? Ahora vamos a pasar a la propiedad distributiva de la división. Bien, vamos a la propiedad distributiva de la división. Entonces recordemos, de derecha a izquierda, y en la división hay que respetar eso. ¿Por qué? A ver, acabamos de decir que en la multiplicación podíamos hacerlo como queríamos, ¿no? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero ahora, ¿por qué no es lo mismo? Acá sería 12 dividido 2 y 4 dividido 2. Así sería aplicada la propiedad. Y entonces yo les pregunto, 12 dividido 2, ¿es lo mismo que 2 dividido 12? No, lo acabamos de ver hace un minuto. La división no es conmutativa.
Entonces tengo que respetar esta dirección, por así decirlo, ¿sí? Este sentido, de izquierda a derecha. 12 dividido 2 y 4 dividido 2, ¿sí? Entonces me quedaría de esta forma. 12 dividido 2 más 4 dividido 2, ¿sí? Resuelvo primero lo que está dentro del paréntesis. Sería entonces 12 más 4, 16. Dividido 2. Y 16 dividido 2 me da 8. Vamos con los de acá. 12 dividido 2, 6. Más 4 dividido 2, 2. Y 6 más 2, 8. ¿Sí? Bien. Ahora, esta propiedad se puede aplicar, no solamente con dos números, ¿sí? Acá puede haber 12 más 4 menos 5 más 3, entre paréntesis, dividido 2 y se pueden distribuir, ¿sí? Eso no pasa nada. Pero hay que tener cuidado con esto. Por ejemplo, tenemos 12 dividido 24 más 24, por ejemplo, ¿no? Supónganse. Voy a poner acá mejor, en vez de 12, 48. Supónganse, ¿no? ¿Por qué les digo que tenemos que respetar, ¿no?, esto de la dirección? Porque acá tendríamos que hacer 48 dividido 24 más 48 dividido 24, ¿no? Pero acá hay un problema, y es que no se puede distribuir de esa forma cuando tenemos un caso así. Es decir, que el paréntesis, la suma o la resta, está del lado derecho. ¿Por qué? Fíjense. Imagínense que lo hacemos, ¿no? Distribuimos. Lo cual está mal. Pero supónganse que lo hacemos. Hacemos 48 dividido 24 más 48 dividido 24. Entonces, primero hago lo que está dentro del paréntesis y después lo divido por 48. Divido 24 más 24, 48. Y 48 dividido 48, si yo a dos números los divido, a un número lo divido por el mismo, me da como resultado 1. Y ahora fíjense, 48 dividido 24 me da 2, más 48 dividido 24 también 2. Y 2 más 2, 4. ¿Esto es lo mismo que esto? No, es distinto. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hacemos la distributiva en la división. Lo podemos hacer en estos casos. En este no se puede, ¿sí? Lo que hay que hacer en estos casos es directamente resolverlo así. Primero hacer lo que está dentro del paréntesis y después 48, el numerito que está acá, dividido el que está acá, ¿sí? Cuidado con eso. Entonces, no podemos aplicar esta distributiva si está de acá. Espero que haya quedado claro.